7 en punto de la noche. La noticia del día es la Marcha por la Paz. En Bogotá, miles de personas decidieron unirse a esta movilización con la que se busca respaldar los diálogos entre el gobierno y las FARC. Durante la jornada, además, se le rindió un homenaje a las víctimas de la violencia en diferentes ciudades del país. En un acto simbólico, el presidente Juan Manuel Santos sembró un árbol junto al alcalde de Bogotá, Gustavo Petro. El mandatario les envió un mensaje a los hombres de las Fuerzas Armadas. Mucha desinformación ha circulado sobre las consecuencias de la paz para las fuerzas. No escuchen esas voces disonantes. Para ustedes, la paz significa, como para todos los colombianos, un paso hacia el progreso y hacia el bienestar. Buenas noches, hoy se cumplió la llamada Marcha por la Paz. Miles de personas salieron a las calles de Bogotá y de otras ciudades del país para clamar por el fin de la violencia y por la búsqueda de una reconciliación. Bogotá fue escenario de la mayor concentración. En otras ciudades del país la afluencia fue más moderada. Desde varios puntos de la capital partieron varias marchas que tuvieron como punto final de concentración la Plaza de Bolívar. El presidente Juan Manuel Santos caminó desde el monumento a los héroes caídos en solidaridad a las víctimas del conflicto y caminó también además para pedir al país su respaldo al proceso de paz. Estamos cubriendo esta noticia desde todos los ángulos. Estamos en vivo desde la Plaza de Bolívar en Bogotá y también desde la ciudad de Cali. Pero antes vamos con Luis Eduardo Maldonado desde el centro de la capital. Luis Eduardo, ¿qué es lo último? Buenas noches. Buenas noches, pues mire, en esta marcha el presidente ha dicho varias cosas. La primera, que el proceso de paz está avanzando positivamente. La segunda, hombres cercanos al presidente, los que están manejando la negociación con la guerrilla, como Humberto de la Calle y el Alto Comisionado para la Paz, hablan de meses, confían en que en cuestión de meses Colombia podría tener noticias positivas en materia de paz. Y la tercera, los generales de la República han respaldado abiertamente la negociación con la guerrilla de las FARC, lo que desvirtúa versiones sobre supuesta división al interior de las fuerzas militares frente a la negociación con la guerrilla. Minutos antes de iniciar la marcha por la paz y frente a la tropa, el presidente Juan Manuel Santos habló de los críticos del proceso de negociación en Cuba. Pidió ignorarlos. Mucha desinformación ha circulado sobre las consecuencias de la paz para las fuerzas. No escuchen esas voces disonantes. Para ustedes, la paz significa, como para todos los colombianos, un paso hacia el progreso y hacia el bienestar. Al rendir homenaje a los civiles, soldados y policías víctimas de la violencia, dijo que en honor a ellos hay que encontrar la paz. Tenemos ahora la oportunidad de acercar el fin de ese conflicto. Ahora es cuando más contundencia debemos tener. Luego, acompañado por miles de personas, marchó por la calle 26, empujando la silla de ruedas de uno de los soldados víctimas de las acciones de la guerrilla. ¿Cómo se siente esta marcha? Respaldo total. Pues creo que tiene un gran simbolismo. Estamos marchando por las víctimas, contra la violencia y por la paz. El comisionado de paz, Sergio Jaramillo, destacó la llegada de nuevos negociadores de las FARC a Cuba. Obviamente, mientras más miembros de peso, mientras más miembros del secretariado de las FARC estén en La Habana, pues más fuerte va a ser la mesa y mejor serán los resultados. El mandatario caminó por la calle 26 de Bogotá con funcionarios, gremios, médicos, educadores, niños y ancianos, todos unidos en un solo sentimiento, el fin de la violencia. Santos llegó al Centro de Memoria Histórica. Allí, en compañía del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, rindió homenaje a las víctimas de la violencia. Ambos plantaron un árbol como símbolo de vida. Bogotá contó con varios puntos de encuentro y recorrido de miles de personas, con dos objetivos. Un homenaje a las víctimas de la violencia, también un homenaje a Jorge Eliezer Gaitán, asesinado hace 65 años. Las calles de Bogotá se convirtieron en una contundente respuesta en contra de la violencia en el país. Desde el aire, este era el panorama de las céntricas vías de la capital de Colombia. Colombianos de todos los rincones, de todas las condiciones sociales, se unieron en una sola voz para clamar por la paz. Estamos aquí luchando para que la paz vuelva a Colombia, como hace 50 años que comenzó por los conflictos armados. El mensaje para la mesa de conversaciones de La Habana fue contundente. El sueño de la paz está más vivo que nunca. Esperamos
que los diálogos de paz lleguen a un acuerdo satisfactorio para todo el pueblo colombiano. Para las FARC, la exigencia fue clara: ni un disparo más. Que por favor cese el fuego y que ya no haya más muertes, porque nosotros las madres estamos perdiendo a nuestros hijos que están combatiendo. Quienes al arte se dedican también reclamaron por la paz. La mejor forma de acabar con los violentos es empuñando un lapicero, es empuñando un pincel, es empuñando una guitarra, es estando en las tablas. La ex senadora Piedad Córdoba, líder de la marcha patriótica, hizo un alto en el camino. Ella y sus acompañantes encendieron 65 velas en memoria de Jorge Eliezer Gaitán, asesinado hoy, hace 65 años. De Gaitán dijo que si hubiera sido presidente, la historia de Colombia habría sido otra. Habría justicia social, habría paz y no habrían más de 1 millón de muertos en lo largo de esta lucha fratricida. La marcha por la paz generó congestión vehicular en el centro de Bogotá y gran parte del occidente de la ciudad. La Plaza de Bolívar fue el punto de encuentro de miles de personas que con pancartas, pitos y camisetas llegaron con un sentimiento común: la paz para Colombia. En Bogotá, Luis Eduardo Maldonado, Noticias Caracol. Luis Eduardo, gracias. Vivió minuto a minuto esta marcha, Luis Eduardo, gracias. Pero veamos qué ocurrió en el resto del país. En las principales ciudades de nuestra nación, la marcha tuvo una participación más moderada. En Pasto y Tunja, miles de habitantes salieron a las calles. Vamos en vivo desde Cali, ahí está Eduardo Manzano. Eduardo, buenas noches. Hola Jorge Alfredo, buenas noches. Aquí en la ciudad de Cali la participación fue demasiado moderada, solamente unas 500 personas aproximadamente participaron de esta marcha, pero recorrieron las calles desde el sur de la ciudad en el Parque de las Banderas hasta la plazoleta de San Francisco frente a la Gobernación, donde hicieron una concentración con mensajes musicales y mensajes alusivos a la paz, al respaldo a este proceso que adelanta el gobierno nacional. Este es un panorama de cómo transcurrieron las marchas en las diferentes ciudades del país. Con una caminata por las avenidas La Playa Oriental y San Juan de Medellín, los antioqueños respaldaron la paz. Luego se concentraron en el Parque de las Luces, donde expresaron a su manera los deseos de reconciliación. El exsecuestrado Oscar Tulio Liscano pidió aprender a perdonar. Yo estoy trabajando de perdonar lo imperdonable, de lo contrario, no hay perdón y no hay paz. Unas 25.000 personas salieron a las calles de Pasto para respaldar la paz entre los colombianos. Los marchantes que se concentraron en la Plaza de Nariño exhibieron fotografías de secuestrados para quienes pidieron su inmediata libertad. En Tunja, estudiantes de todos los grados fueron los protagonistas de la Marcha por la Paz. Desde 3 puntos diferentes caminaron hasta la Plaza de Bolívar, donde reclamaron el derecho a vivir en paz. En Barranquilla se realizó una eucaristía en la Catedral Metropolitana en honor a las víctimas del conflicto armado. Cientos de personas, luego del acto religioso, se concentraron en la emblemática Plaza Juan Pablo II para pedir por la paz de Colombia. Para que no se cometan esas masacres horribles que se cometen en los pueblos. Centenares de habitantes caminaron por las calles de Bucaramanga hasta la plazoleta cívica Carlos Galán, donde se realizaron actividades artísticas en torno a la paz y se oró por la reconciliación. Perdona nuestras ofensas. Representantes de las víctimas se hicieron presentes, apoyando ese proceso que se está llevando en Cuba para que se logre la paz en Colombia. Después de recorrer vías céntricas, centenares de caleños se concentraron en la plazoleta de San Francisco para expresar su apoyo incondicional a la paz. Estudiantes, líderes comunitarios y habitantes participaron de la jornada. Las víctimas del conflicto estuvieron presentes en la Marcha por la Paz en Cartagena. Quienes salieron a las calles pidieron respaldar el fin de la confrontación entre hermanos. Definitivamente que la gente se volque y se dé lo que esperamos todos los colombianos. Todo acto violento fue rechazado por los manifestantes. Quienes participaron en estas marchas por la paz en diferentes ciudades del país, a pesar de que no fueron muchas personas en la mayoría de las ciudades, siguen expresando su respaldo. La decisión es unánime al proceso de paz y sobre todo a las víctimas, muchas de las cuales encabezaron las movilizaciones en el país, víctimas que reclaman reconocimiento, reclaman verdad, justicia y reparación. En Cali, Eduardo Manzano, Noticias Caracol. Eduardo, hay que decir que la Marcha por la Paz unió y dividió a diferentes sectores políticos y sociales. La pregunta que muchos se hacen ahora es ¿qué deja esta gigantesca manifestación popular y qué viene ahora? Consultamos a algunos analistas. ¡Que América Latina se vuelve socialista! Una marcha que unió y dividió. En una orilla, apoyándola, el gobierno en cabeza del presidente Santos y la izquierda,
con el alcalde Gustavo Petro, el movimiento Marcha Patriótica, el Partido Comunista, Piedad Córdoba y las FARC desde La Habana. En la otra orilla, en contra de la marcha, el expresidente Álvaro Uribe y el Polo Democrático. Pero más allá de los polos opuestos que se unieron para apoyar o desaprobar la marcha, muchos se preguntan ¿qué viene ahora? Consultamos a algunos analistas. No, la marcha no va a cambiar nada. Lo único que cambia el rumbo y la historia del país es que se logren unos acuerdos en La Habana, que ojalá se logren. Puede haber una marcha 20 o 40. Si no hay unos acuerdos que permitan que haya una paz para los colombianos, lo demás es carreta. Yo sí creo que la participación ciudadana es muy importante en un tema como este de la paz y sobre todo en un momento en que estamos en conversaciones con la paz. Esta marcha yo creo que se convierte en un plebiscito ciudadano a favor de las negociaciones de La Habana. Yo creo que le da un respaldo enorme a esas negociaciones y creo que una cosa era antes de esta marcha el proceso de paz y otra cosa es de ahora en adelante. La marcha de hoy pasará a la historia como la primera gran manifestación de apoyo popular a los diálogos de paz en La Habana, Cuba. Y una mirada particular de la concentración tuvo el ministro de Defensa Juan Carlos Pinzón, quien ratificó que el movimiento Marcha Patriótica está infiltrado por las FARC. Luego de participar en la formación en honor a los militares muertos en el conflicto, el ministro dijo que los vínculos de la Marcha Patriótica y las FARC ya los está investigando la Fiscalía. A la pregunta de cómo la Marcha Patriótica financió el viaje a Bogotá de indígenas y campesinos de Cauca, Putumayo, Guaviare, Meta y Caquetá, Pinzón dio su opinión. Las FARC financia parte o infiltra esa organización de la Marcha Patriótica y esto es lo que hemos venido diciendo y es lo que precisamente las autoridades han venido investigando. Son cifras importantes y casi todos esos recursos provienen de la coca y provienen de la minería criminal. La ex senadora Piedad Córdoba respondió hace pocos minutos a la denuncia del ministro Pinzón y esto dijo Córdoba. De verdad que nos molesta mucho, o sea, ya está bueno con esa joda de que nosotros recibimos plata de las FARC. Nosotros exigimos que se nos respete y que si el ministro o el que sea tiene pruebas de que nosotros recibimos plata, mala vida, pues que entregue las pruebas y que nos lleven a un proceso y estamos dispuestos a poner la cara donde sea. Gracias por continuar con nosotros. Habló hoy uno de los oficiales del ejército que recibió las coordenadas para el traslado de los guerrilleros de las FARC a Cuba. Y es que aquellos militares que tuvieron acceso a esta información están en el ojo del huracán, luego de que el expresidente Uribe publicara en Twitter estos datos considerados por el gobierno como confidenciales y de seguridad nacional. El uniformado le pidió al expresidente Uribe que revele quién le dio la información. El tema abrió un debate en torno a si Uribe debe ser investigado por espionaje. Rocío Franco tiene lo último. Rocío, buenas noches. Muy buenas noches. Pues la Fiscalía General de la Nación estudia si abre o no una investigación por estos hechos. Hasta el momento, como se dice, nadie sabe quién tuvo la culpa. Y es que una de las personas, el jefe de operaciones del ejército, ha afirmado que él es inocente, pero de todas formas él entregó la información a otros 3 generales y a otros subalternos. Por lo tanto, en este momento hay una investigación a la Fuerza de Tarea Omega, al FUDRA y al Comando Específico de Oriente. Por eso ya empezaron a hablar las primeras personas que manejaron esta información. El general Javier Rey, jefe de operaciones del ejército, uno de los que conoció de primera mano la información sobre las coordenadas para el traslado de los integrantes de las FARC, negó haber filtrado dicha información al expresidente Uribe y le pidió al exmandatario que diga quién le entregó los datos. Si él lo obtuvo, él tiene que saber dónde lo obtuvo. Él manifiesta que lo obtuvo de la web, pues de allá debe manifestar cómo lo obtuvo él o sus asesores. El comandante de las fuerzas militares respaldó al oficial. Si él da su palabra, que él no entregó nada, así es. Y es que el propio fiscal general Eduardo Montealegre cuestionó al expresidente Uribe. Me pareció un acto de absoluta irresponsabilidad dar en medio de un operativo unas coordenadas que pudieron haber puesto en peligro esta operación. Ojalá. Yo le hago un llamado a la sensatez al presidente Álvaro Uribe. Juristas consultados por Noticias Caracol plantean que Uribe habría incurrido en delitos como el de espionaje. Era un problema de seguridad nacional,
no era un problema para proteger a unos guerrilleros. Para otros, en este caso, no hay delito. Esa no es una información confidencial porque el gobierno la comparte con la guerrilla. La Fiscalía será la encargada de evaluar si hay mérito para abrir una investigación en este caso. En una diligencia que se extendió 7 horas, el general en retiro Flavio Buitrago compareció ante la Fiscalía para responder por sus presuntos vínculos con Marco Antonio Gil, alias El Papero. El oficial aseguró que está dispuesto a acudir a la justicia cada vez que ésta lo requiera. Respondemos junto con mi señora, como lo hice hoy, sin ningún problema. No me puedo pronunciar, soy respetuoso de eso, como también he sido respetuoso del derecho y de la ley. El día que me soliciten, aquí estaré nuevamente. Y ponga mucha atención a esta noticia porque puede que lo involucre usted. Más de 20 millones de celulares en la modalidad de prepago que no fueron registrados por sus propietarios empezarán a ser desactivados desde esta semana. El anuncio lo hizo el alto consejero presidencial para la convivencia y seguridad, Francisco José Lloreda, quien informó que la medida busca combatir el hurto de celulares y su comercialización. El bloqueo será gradual y a razón de 1 millón de celulares cada mes. Si los usuarios registran ante el operador la SIM card que usan y su celular prepago antes de que se lo desactiven, evitarán que les apliquen la medida. Un exvoluntario de la Policía Cívica que vivió de cerca cientos de accidentes de tránsito en Bogotá creó una fundación para apoyar a esas personas que quedaron lisiadas por culpa de un accidente. Allí los capacita y además también previene sobre el error de mezclar licor con gasolina. Esta es la gente que le pone el alma y hace la diferencia en Caracol y Bancolombia más cerca. En el año 2012 se registraron en Bogotá más de 600.000 accidentes laborales y casi 40.000 personas resultaron lesionadas en accidentes de tránsito. Yo pensé que la vida se me había acabado, mi vida cambiara en menos de un segundo. Muchas personas creen que cuando sufren una discapacidad y quedan en una silla de ruedas, creen que ahí se acabó la vida para estas personas. Por eso Néstor Benavides fundó Ver para Creer, una fundación que trabaja desde el arte terapias de recuperación para esta población. La fundación les va a facilitar la formación para que estas personas puedan ir más allá y superar la tragedia o situación que están viviendo. En el proceso de rehabilitación me colocaron nuevamente a pintar con un pincel en la boca. La vida le ofrece a uno muchas oportunidades, la vida está llena de bendiciones. Néstor y su grupo le ponen el alma a sensibilizar a víctimas potenciales para que reflexionen sobre su actuar. Cuando uno está manejando no hay que tomar trago, hay que ser muy precavido porque un segundo le puede cambiar a uno la vida para siempre. El tráfico de cocaína hacia China involucra cada vez más colombianos y lo peor es que allí pueden terminar pagando cadena perpetua y hasta pena de muerte. Noticias Caracol buscó a las familias de estos colombianos que hoy sufren las consecuencias de soñar con la plata fácil para salir de la crisis. Informe especial. El eje cafetero es una de las zonas del país más afectadas por el tráfico de drogas a China. De aeropuertos como este, el Matecaña de Pereira, salen muchas personas en busca de dinero fácil y terminan condenadas en el lejano oriente. En el barrio Samaria, Luz Miriam Medina espera noticias de las 2 personas a las que más quiere y que no ve hace 8 meses. Este dolor lo siento, digo yo, que lo vivo a diario con esta angustia que vivo de no saber nada de mi hijo, ni de mi esposo, saber absolutamente nada porque nosotros no sabemos si está vivo o está muerto. En agosto del 2012, Armando Sánchez, de 58 años, y Walter Henao, de 39, viajaron a China cargados con cocaína. Prometieron regresar con dinero para pagar las deudas, pero terminaron capturados y a la espera de una condena. Yo me dirijo al país para que por favor el gobierno se empape de esta situación, que los presos en la China y en Hong Kong y donde estén, señor, se den cuenta de la situación que estos colombianos viven porque completamente están olvidados. En solo esta cuadra encontramos 3 mujeres con sus esposos detenidos en China. También en Pereira está la familia de Wilmar Correa, de 47 años. En el 2010 lo despidieron en el aeropuerto Matecaña sin saber que llevaba 630 gramos de cocaína y que tal vez sería la última vez que lo verían. Hoy está sentenciado a cadena perpetua. Solo sabemos de que él quería hacerse a la casa, pero nunca nos dimos cuenta en qué forma. Durante estos 3 años han hablado 5 veces por teléfono. Elsa Cardona es su mamá. Yo estoy orando, pidiéndole a Dios misericordia que lo perdone.
y que me debe volver al hogar. En Manizales, Mónica Álvarez habla de su hermano Guillermo, de 50 años, con el que la justicia china fue implacable y dictó la pena capital. Una pena de muerte por un caso de estos, yo pienso que no hay derecho. Yo pienso que toda persona, todo ser humano tiene derecho a una segunda oportunidad. La pena de muerte aplica para el delito de narcotráfico desde una cantidad mínima de 50 gramos. Guillermo llevó varios kilos. Él estaba muy mal, tanto emocionalmente como económicamente. Así que yo creo que esto fue lo que lo llevó a tomar la decisión de irse para China. Cada familia lleva su dolor. Saben que visitar a los suyos es casi imposible. Esperan en Dios, en los esfuerzos diplomáticos de Colombia, en un tratado de repatriación. ¿Volverán a verlos? A pesar de las duras condenas, muchos colombianos insisten en ese camino al infierno. ¿Por qué? ¿Cuáles son las rutas? Vea mañana la segunda parte de Condena en China. Y ahora turno para Malú y el Código Caracol. Malú, gracias. Hasta aquí también las noticias. Más información a las 11:30 de la noche. Ya viene la hipocondríaca. Recuerden, Noticias Caracol, primero en noticias.